Héctor. Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en un nuevo programa de El Teatro de los que Sobra acá en Radio Lab Chile y en todas sus plataformas de redes sociales, Facebook Live, YouTube, Spotify. Así que si no nos has escuchado, no olvides visitar todas las páginas, también www.radiolabchile.cl. También queremos invitar a todos los radioescuchas que nos siguen todos los lunes desde las 6 de la tarde a 7 de la tarde. Y es más, ahora lo que vamos al tiro a presentar, primero voy a presentar a mis compañeros. Todavía nos falta uno que ingrese, que estamos ahí un poquito ahí como apretadito, pero quiero modo teletrabajo, justamente quiero saludar a Felipe Caris. ¿Cómo está Felipe Caris? Hola. ¿Cómo están, chicos, chicas, chiques, chicues? ¿Cómo van todos? ¿Cómo va la cuarentena? Espero que estén pasando bien en su casa, los que pueden estar en su casa cerrados, pero estando ahí en la cuarentena, en este confinamiento. Y tenemos un programa interesante el día de hoy, Cristian. Sí, justamente, hoy tenemos un programa bastante particular. De luces y sombras. Sí, de luces y sombras. Tengo el placer de ¿cómo se dice? El placer de presentarlo. De presentar. Ahí me quedo pegado. Tengo el placer, se me salió el clown. Tengo el placer de presentar a un gran amigo mío, que tuve el placer de conocerlo el año pasado, justamente tuve el placer de conocerlo en el diplomado de dirección que hicimos no vamos a decir la universidad, porque no vale la pena decir, ¿no? Finasterra. Él es un gran artista, teatrista, director teatral, sobre todo sombrista, porque él me dijo la terminología que después lo vamos a hablar, sombrista, o sea, vamos a hablar de una técnica milenaria, si es que no me equivoco, milenaria, del teatro de sombras. Con ustedes, Claudio Cabezas. ¡Aplausos! Bueno, muchas gracias, compañero, por la presentación. ¿Se escucha bien, no? Sí, perfecto. ¿Se escucha bien? 10 puntos. Bueno, quiero agradecer a Radio Lab Chile y sobre todo a usted, que es el programa que escucho, ¿cierto? El Teatro de los que Sobran, porque a Felipe, a Cristian, bueno, y al colega que falta ahí, felicitarlos porque es un programa muy interesante, permite evidenciar qué pasa en el teatro hoy en día, en este momento tan complicado. Y como tú decías, Cristian, lo que hoy día tú me has hecho la invitación es para hablar del teatro de sombras. Teatro de sombras. Vamos a hablar del teatro de sombras, cuando nació, cómo nace, de dónde viene, las posibles manifestaciones más contemporáneas, qué pasa en Chile, qué pasa en el extranjero. Así que totalmente grato por la invitación, y cuando quieran comenzamos a hablar de estos temas. Pero también recordar, tiro, también al tiro. Y también recordar que Claudio nos va a hablar de una revista en particular que justamente habla de la temática de sombras. Si no me equivoco, Sombra de Muñeco, ¿no? Sí, mira, se escucha a veces un poquito desfasado el sonido. Quiero contarle a la gente que nos ve y que nos escucha que yo vivo en el campo. Entonces, estoy acá en una comuna que se llama Isla de Maipo. Está cerca de Talagante. Yo tenía una amiga. Entonces acá en el campo las cosas llegan un poco más lento, las señales. Sí. Pero sí, justamente como dice Cristian, además de todo lo que hacemos, vamos a hablar de una revista que se llama Revista Filamento. Filamento como de la ampolleta. De la ampolletita. La ampolleta. Oye, bueno, lo primero, a mí me interesa saber, yo la verdad sé re poco de teatro de sombra, básicamente lo he visto, ¿ya? Y también lo he visto en algunas puestas de escena, digamos, si no recuerdo mal, alguna vez,
un par de años atrás, haberlo visto en la obra de teatro de Gemelos. De Gemelos, sí, yo a mí también se me acuerdo de esa. Como que tenemos como ese nivel de referencia, digamos. Entonces queremos saber un poquito de la historia, si es que nos puedes contar en torno al Teatro de Sombras, que es algo muy particular. También veo que detrás tuyo hay algunos elementos de Teatro de Sombras, que después vamos a jugar un poquito, que este es un programa interactivo. Interactivo hoy día, sí. ¿Ya? Así que... Si nos puedes contar un poquito de la historia del Teatro de Sombras, o para la gente que no sabe, para nosotros, para los ignorantes, nosotros. Bueno, mira, lo primero que quiero decirte es que el Teatro de Sombras es un arte milenario. Hay incluso... Esto es muy filosófico, el arte de sombras es algo mucho... Ahí apareció Pancho Ugarte, mira. ¡Hola, Panchito! De las sombras, de las sombras. Llegó de las sombras. Ya partieron de las sombras, de las sombras. Bueno, bienvenidos. Aprovechando que llegó Pancho, contarles que el arte de sombras está fechado en algunas circunstancias de una u otra forma. Por ejemplo, no quiero ser latero con esto, pero hay que hablar de historia. La historia dice que el Teatro de Sombras nace en las cavernas, en las cuevas. ¿Ustedes recuerdan el mito de Platón? De Platón, sí, la teoría de la caverna. ¿Recuerdan? Sí. Claro. Hoy día el mito de Platón se les cayó en el bosque. Bueno, sí, estuve viendo las noticias. Bueno, entonces, a propósito de esta alegoría filosófica que hace de que la sombra se proyecta en una pantalla, en una roca, una cueva, y el hombre descubre su sombra, descubre lo aparente, lo efímero, entonces va a montar ahí la idea justamente de que la sombra es efímera, es el negativo, y de alguna forma comienza a darse este arte como una manifestación artística, filosófica, pero dicen los historiadores obviamente que donde más se constituye como teatro es en China. En China, alrededor de 3.000 años atrás, 2.500 años atrás, en una corte, en donde el emperador, al fallecer una de sus concubinas más predilectas, quiere volverla a la vida, pero no lo logra. Entonces llama a sabios, llama a todo tipo de magos de la zona, ¿cierto?, del gran imperio chino, y por ahí aparece un pequeño teatrista, digamos, un mago, y le dice que lo va a hacer vivir a su concubina, pero lo que tiene que hacer es colocarse en el salón, digamos, en el salón del imperio, en su silla, y mirar hacia adelante el gran salón, y frente a esa pantalla que él no debía tocar, no debía, digamos, ver ni siquiera su textura, atravesar, él debía contemplar entonces todos los días a cierta hora que ahí iba a aparecer su concubina. Entonces llegaba el emperador, se sentaba, concurría a la cita, y luego se apagaba la luz y aparecía la concubina amada que había fallecido. Entonces esta cuestión era mágica, era una cosa increíble, realmente nadie lo podía creer, el emperador tampoco, pero usted sabe que la curiosidad humana mata al gato. Sí. Entonces el emperador va lentamente, toma la tela y se da cuenta de que en realidad ninguna concubina, era el mago, el joven, ¿cierto?, que se vestía con la ropa de la concubina y con un artilugio de luces, en ese caso, en ese tiempo de luces de lámparas de aceite, hacía vivir en la silueta a esta mujer, y ahí se engrupía al emperador de que, claro. Entonces ahí surge la versión de que el Teatro de Sombras surge como teatro, porque por ahí la versión 1 es que el emperador se enoja y corta la cabeza de este individuo, y otros dicen de que no, que en realidad ahí el emperador dijo, oh no, esto puede ser un gran uso también propagandístico para mi reino, y desde ahí comienza el arte de Teatro de Sombras como teatro como tal en China. Bueno. Ahí comienza. Bueno, tiene igual como un sentido bien místico, en ese sentido la máscara y las sombras, desde que el hombre es hombre. O sea, no, exacto. Lo que me doy cuenta también de que nosotros tenemos como teatralmente una cultura más bien occidental, y el Teatro de Sombras viene de la otra contraparte, que es el oriente, que es distinto a las tradiciones también. Entonces,
estamos por eso también. Es que para realmente nosotros, el teatro de digamos, sombras como origen es oriental, ¿ya? Oriental. Lo que tenemos como teatro de sombras contemporáneo es lo que vino desde Europa para acá, digamos, pero en realidad lo que el teatro de sombras desde su origen es oriental. Por ejemplo, hay una manifestación muy importante también en Java, en Indonesia. Ahí surgen otro tipo de rituales vinculados con el teatro de sombra, los wayang. No sé si han escuchado alguna hablar de ellos. Wayang. ¿Ya? Que son títeres ceremoniales que están hechos de cuero de vaca, curtidos al punto que se logra una transparencia y se usa fundamentalmente en términos tradicionales, como por ejemplo colocar en escena el Mahabharata, los Vedas, las aventuras de Krishna, y todo está vinculado entonces al rito, en las islas de Java, en Indonesia, en China, todo está vinculado al rito, a los libros sagrados y en algunos casos también al divertimento. Pero las técnicas son cerradas. A eso le llamamos nosotros teatro de sombras clásico. Son personas que se entrenan generación tras generación. El papá, el hijo, el oficio, la escuela cerrada de sombristas. También, por ejemplo, hay uno que se llama los Dalán, que son estos ceremoniantes. Claro, entonces eso con música en vivo, pero digo, no de jazz, sino que música en vivo de la cultura que estamos hablando. Indonesia. Entonces, estas actividades teatrales pueden durar horas. Se dice, por ejemplo, que en Indonesia una sesión puede durar 8, 10, 12 horas. La gente duerme, come y sigue ahí, digamos, se va, se viene y sigue ahí porque el sombrista, ¿cierto? El dalán, cae en trance. Y entonces, mientras tocan música digamos, propia del lugar, el dalán va trabajando con los diferentes títeres, pasándolo por la pantalla, ¿cierto? El bien, el mal, Krishna, el aventura, bueno, el árbol de la vida, que no sé si alguna vez lo han visto, un árbol de la vida, que hace los cierres para que comience otra escena, los malos a la mano izquierda, los buenos a la mano derecha, diferentes dioses con diferentes narices, diferentes transparencias. Es realmente una cosa que hay que dedicarse por años y por tradición. Yo no, como occidental, o ustedes chicos, podríamos acceder a esto, pero tiene que ser siempre bajo la supervisión de el maestro. Es sucesión discipular. Perfecto. Entonces, por eso es muy... Perdón, dime nomás. Sí, no, que eso pero para después, pero quería saber en ese sentido cómo llegaste tú a la sombra, porque igual uno siempre llega como actor a las tablas, por así decirlo, y igual algo alejado para nosotros, cómo uno llega una derivación. ¿Cómo surge el interés? Sí, Felipe, correcto. Una derivación bastante interesante. Mira, a mí me pasó que el año 2003 empezamos a trabajar con sombras, llevamos 17 años, y porque primero que nada uno cuando ustedes, gente de teatro también, por supuesto, me imagino que empiezan a jugar, ¿no? A investigar. Hay una diferencia muy interesante. Las sombras chinescas son las que se hacen con la mano. ¿Ya? ¿Quién no ha jugado con las sombras chinescas cuando se corta la luz, cuando la vela? Hay una canción que la tenemos preparada. Claro, la lámpara, ¿no? ¿Cierto? Todo el mundo ha jugado con las sombras alguna vez. Y las sombras chinescas son parte ya del imaginario. Entonces, uno juega eso. También, por ejemplo, cuando tú ves pasar una nube y ves que la nube hace una figura y pasa una nube más oscura y se transforma en un claro oscuro, por ejemplo. O esas sombras que se proyectan en una pared en forma de improviso, en un metro, pasando por una calle. Entonces, esto se va alimentando de a poco, no es una cuestión que dijéramos, me encontré con la sombra. Bueno, también sucede, pero yo creo, en mi caso por lo menos, fue fundamentalmente a través del juego, la inspiración, y luego ya me encuentro con que esto es un teatro, que hay una dramaturgia, que hay elencos, que hay tradiciones culturales, etcétera. Y después, ahí viene el gran, digamos, corte que tiene que ver con lo que pasa hoy día en Occidente, porque todo lo que te conté antes de las sombras tradicionales, ¿cierto? Incluyendo una muy importante que es la turca, las sombras turcas,
que ahí el personaje fundamental se llama Karagós. Estas sombras turcas, las chinas, la ruta a la seda, hay que imaginar todo eso, pasan a Europa a través de los comerciantes, a través de la ruta a la seda, ¿cierto? Fundamentalmente a Estambul. Recordemos que Turquía es el brazo, ¿cierto? El puente entre Europa y Asia. Y al pasar por ahí, se expande en Europa, y en Europa ya cobra un sentido ya no tan sacro, no tan santo, no tan relativo a un texto sagrado, sino que pasa fundamentalmente al tema del divertimento, de la experimentación escénica. Ahí comienzan, ponte tú, ya a experimentar escénicamente los sombristas de aquella época, con diferentes tipos de luces, con diferentes tipos de dramaturgias, puestas en escena, que ya no son de textos sagrados, a lo mejor pueden ser de cosas cotidianas, de política. Por ejemplo, Karagós se reía mucho de la política del momento, del califato, hacía broma, de hecho a Karagós lo matan, ¿ah? Es un personaje real que, un detalle, que muere, un detalle, claro. Sí, bueno, menos activista social que muere, y los compañeros lo hacen vivir en esta figurita de sombra, y ahí esa figurita se transforma como en un bufón, que ya no lo pueden callar, ya no lo pueden silenciar, porque ya se transforma en el imaginario colectivo y en un personaje popular. Entonces, esto en Europa ya empieza a tener otra movida, digamos, y ahí viene la movida de la experimentación escénica, los tipos de luces. Qué interesante. Bueno, pero puedo estar hablando 1000 horas, pero mejor usted me va preguntando. No, pero está bien, sí, es súper bueno eso, porque nosotros no lo sabemos. Uno se impresiona igual. Claro, es que hay cosas que claramente... De uno. Que justamente se parece mucho, digamos, a lo que el teatro técnicamente, o sea, en relación a las políticas. O sea, el teatro siempre ha sido un acusador de los desgraciados, siempre está ahí poniendo en manifiesto a los políticos. Claramente siempre los artistas terminan cortados de cabeza, siempre como que les cortan la cabeza. Eso es algo histórico. Claro. Acá la diferencia... Cuidado, chicos. Cuidado. Acá no te cortan la cabeza, acá te cortan el presupuesto, que es lo mismo que te cortan la cabeza. ¿Ya? O el internet. Algo similar, digamos. Sí, bueno. Claro, bueno, mira, y para terminar esta parte, como la parte histórica, porque igual la idea es que podamos conversar, ¿cierto? La parte histórica, ya les conté un poco la tradición, hay muchos textos, hay investigaciones, internet, videos, fundaciones, montón de gente. Yo conocí amigos que han vivido en Indonesia, que han hecho estos cursos, seminarios, prácticamente opciones de vida, porque en realidad los gamalán no toman gente que no fuera de su cultura. Ya no es que tú llegas, oye, yo quiero estudiar esta cuestión, no te pesca en realidad. O sea, es muy raro que un occidental pueda ser maestro de sombras en Oriente. Bueno, pero y en ese corte, en el corte de la tradición, entonces diferenciamos claramente el teatro de sombras clásico, producto de un desarrollo cultural, ¿cierto?, tradicional, y el teatro de sombras contemporáneo. Y ahí, hablar de contemporáneo significa que ingresan nuevas técnicas, ingresan nuevas formas de mirar el teatro de sombras, nuevos usos y, por supuesto, nuevos lugares de representación. Antes eran salones imperiales, eran lugares acondicionados para esto. Hay teatro de sombras solamente para teatro de sombras. En cambio, en Europa comienzan, ponte tú, a ser parte de los cabarets. Parte, ponte tú, ¿se acuerdan del cabaret, el Chat Noir, que es el gato negro? Sí, po. Sí, ese el típico del gato. Sí. El gato negro, por ejemplo, es muy importante en Francia porque mientras estaban los hermanos Lumière experimentando con cine, estaban también todos los fotógrafos con estos procesos de daguerrotipo y buscando formas, digamos, de la imagen. Estaban también otros que fabricaban juguetes, no sé si se acuerdan de los zootropos, que eran un juguete muy popular en Europa, también. Que una lucecita y que va dando vuelta, ¿no? Y que en la pared va reflejando el caballito, que va dando vuelta. Y se ve que empieza a correr. Ya. Bueno, ese tipo de juguete, todas esas cosas, todos esos juguetes europeos, junto con los Lumière, junto con los fotógrafos, comienza a haber una experimentación escénica, una experimentación audiovisual, y los sombristas en ese momento lo ven como algo importante y empiezan a experimentar. Y ahí también es muy importante una cosa que
se llamaba Fantasmagorías. No sé si la escucharon alguna vez. Fantasmagorías. 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 Son las ilusiones ópticas en un teatro. ¿Se acuerdan de esa película que se la recomiendo? El ilusionista. Por favor. Sí. Sí. Hacer aparecer a esa misma mítica concubina de allá de China, la hacen aparecer en un cabaret donde esa mujer había muerto, y entonces esa mujer danza, Claro. y todo, porque no sabe de dónde viene. Es como un data show de aquellos años en donde está todo controlado, ¿no? Entonces los haces de luz y van a un solo lugar y producen la ilusión óptica de que hay una figura, un objeto ahí. Entonces los franceses, los europeos de ese tiempo era como, ¡guau! Esta cuestión, un fantasma que apareció. Incluso la gente a veces salía corriendo de los teatros porque era algo impresionante, que había aparecido un fantasma. Aparecían en las prensas, o el famoso mago hizo aparecer a no sé quién, al muerto de no sé cuánto. Incluso había gente que le pedía, le pagaba para que el mago hiciera aparecer a... Esas que se llamaban fantasmagorías fueron Oye, parte mira, hablando, es raro. Sí. del proceso de Mira como una investigación. ouija. Ya, Oye, qué bueno. Claudio, y una Pero consulta, visual, a lo mejor visual. tiene nada que ver una cosa, claro, una cosa que no tiene nada que ver, quizá, o puede ser que se asimile mucho. La virtualidad justamente en el último tiempo nos ha estado generando justamente dentro de los mismos escenarios imágenes 3D, o bueno, a no ser que hagan una mezcla entre la sombra y eso. Por ejemplo, yo sé que habían aparecido varios artistas, supone Michael Jackson, si es que no me equivoco, en algún concierto por ahí, que apareció en 3D. Ahora bien, ellos hablan desde la virtualidad. No sé si será lo mismo. A lo mejor puede ser que también justamente las técnicas van cambiando igual, pero puede Mira, ser. ¿Quién sabe o no? La respuesta no es ni sí ni no, porque en realidad cuando hablamos de sombras contemporáneos, hablamos de la posibilidad de experimentar con todo lo que con lo que tú quieras, en el fondo. Si hablamos de teatro sombras tradicionales, ahí olvídate, porque eso yo soy muy celoso y porque veo como es, ¿no? Que es romper la tradición y realmente es romper un montón de reglas que hay. Pero lo contemporáneo te puedes dar, digamos, cita al hecho de poder generar nuevas posibilidades. Para terminar lo de Lumière y todo eso. El Gato Negro, como cabaret, empezó a ser famoso justamente por las fantasmagorías, por todos estos juegos visuales, y ya como el teatro de sombras como tal en Europa, en Francia. ¿Por qué? Porque los tipos montaron, ustedes pueden buscarlo por internet, montaron una pantalla y cada ciertos días se exhibía una función de teatro de sombras. Y la gente iba, se tomaba sus tragos, era un cabaret muy famoso, era el jet set de Francia, y ya varios sombristas se comenzaron a ser muy famosos por este tipo de escenas antes del cine, pero muy, muy justo en los años, ¿no? Y ya se hizo tan famoso que la gente hablaba del Gato Negro. Luego aparece ya el cine y ahí comienza el declive del teatro sombra. De caer, sí. En este momento. Claro. Claro, porque el cine llamó ya poderosamente la atención y ya realmente toda la gente, ese público, se fue mucho más al cine. Y todas estas experimentaciones fueron quedando medio como por debajo, pero igual seguía gente trabajando, igual se hacían cosas, pero ya no era tan explosivo como lo fue en esos momentos para Europa en ese tiempo. Hoy día, como teatro de sombra contemporáneo, todo está permitido. Ahora, desde mi punto de vista, hacer una dirección de teatro de sombras es tan complejo como hacer una dirección de teatro de actores, ¿ya? No es que solo yo venga y juegue con la lucecita, ¿no? Y esté ahí con la lucecita y vamos agitando un muñequito, no sé, yo me construyo, no sé, una escenografía, en este caso es una como casita, de una noche, mira, no sé si se ve bien. Claro. O la Torre Eiffel, ¿no? O sea, aquí tengo un montón de cosas en mi taller. No es que yo venga, agite la luz y aquí estamos haciendo teatro sombra, listo, se acabó, chicos, vamos. No. Esto tiene que ver también, obviamente, con construir una dramaturgia, una puesta de escena. Y eso significa que todas las reglas del teatro también se cumplen en el teatro de sombras y a su vez y además tiene reglas propias, aparte que no están en el teatro de actores. Entonces, ¿cuáles son esas reglas Claro, propias? perdón, atención, perdón. Perdón. Justamente, antes de dar la segunda tienda y que Claudio pueda entrar así a hablar técnicamente de lo que va a hacer, porque podría dar, bueno, ya está dando una clase magistral ya básicamente. Sí, ya estoy.
Pero a nosotros nos gustaría claro, privilegio. Después de la segunda tanda nos gustaría que profundizáramos un poquito más en relación a cómo es la técnica y sobre todo para hablar de la revista Filamento, que sería súper interesante. Y también nuestra sección, vale, perfecto. Nuestra sección, le pusimos una sección de emergencia, ¿ya? Entonces, bueno, perfecto, vamos a hacer un pequeño saludito cortito a Elvira Caris, Talca, Tal que resiste. Urrutia Martínez, mi madre. Hola. ¿Ya? A Oscar Rodríguez también nos está viendo en estos momentos. Y bueno, y a todos los que no podemos ver acá en estos momentos. Así que, muchachos, bueno, si tienen preguntas, debemos irnos a una pequeña pausa ya, pero antes, sí, si tienen preguntas, para después llamen, porque Claudio nos puede dar varios tips para ver teatro sombra, películas, todo eso. Así que antes, pero antes recordar que tenemos en Radio Lab una campaña llamada Mi Pyme en Casa. Así que envíanos tu video de 1 minuto de forma horizontal al WhatsApp. Anote este WhatsApp, más 569, ¿ya? Más 569-9547-4603. Promocionamos tu emprendimiento y lo pasamos en las pausas de nuestros respectivos programas. Ahora sí, nos vamos a una pausa y a la vuelta también leeremos todos los comentarios y preguntas. Así que no lo olvide. Acá estamos en el Teatro de los que Sobra por Radio Lab Chile. Actitud emprendedora. Sabrosura, el placer de poder disfrutar de la música. Eres el amor de mi vida. Cumpleaños con toda la seguridad necesaria para este momento. Solo tienes que llamar al 849-85753 o también puedes meterte en nuestro Instagram. @domicilio. Si esta canción es mía, oye. Don Corleone, I am honored and grateful that you have invited me to your daughter. ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Plan de Acción Coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777. Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. ¿Ya Somos volvimos? la opción a tu emprendimiento. Radio ¿Todavía no Lab volvemos? Chile. Al aire. Bueno, volvimos nuevamente al Teatro de los que Sobran después de esta pequeña pausa comercial y seguimos aquí con Claudinho, con Cristian Romo y con Pancho Ugarte. ¿Cómo estás, Panchito?
Te Muy habías bien, perdido. chiquillo. Sí, me había perdido. Estaba en una sombra media perdida, una sombra chinesca. Estábamos hablando de Francia. Tuve un sueño medio elocuente, algo onírico. ¿Es verdad que estamos con Claudio Cabezas? ¿Es verdad? Sí, pues. Deja la droga. Me quiero conectar a través de la sombra. Claudio Cabezas. Me ¿Qué quiero pasa, conectar. Claudio Cabezas? Claudio Cabezas. Estamos nuevamente. Cacha. ¿Qué pasa, Claudio? No es el mismo. Oye, todo esto no es el mismo de electrodoméstico, ¿ah? Es otro. ¿Qué mismo director? ¿Quién está hablando, No, Cristian? Oye, el vocalista no es el vocalista de Cabezas, no. No. hago nuevamente la entrada, el llamado a Gracias, Claudio Cristian. Cabezas. Gracias, Oye, Cristian, por tu aporte. Felipe, Eu. Cristian, ¿qué vieron esa entrada, esas luces? ¿Vieron eso No. estroboscópico? ¿Qué pasó? A ver, Claudio, por Estamos favor. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Vale. Sí. Mira, bueno, antes del corte comercial estábamos hablando del uso de elementos, de técnicas, hablando de teatro contemporáneo de sombras, que en cierta forma está todo permitido, entre comillas, ¿no? ¿A qué me refiero? A que tampoco, como la vieja máxima también en el teatro, lo menos es más. Entonces hay compañías de teatro, muchos colegas de teatro utilizan sombras en el montaje. Pero el sombrista es sombrista al 100%. ¿Se entiende, no? ¿Vale decir? ¿Entendieron? ¿Vale decir? Para que Que se dedica a hacer teatro de sombra. Para que quede redondito, Claro, que redondito. lo contemporáneo. Espérate, que se me fue la señal ahí. Ahí lo escucho de uno. Que tenemos un poco de... ¿Puede repetir? Sí. ¿Se puede? Sí, vuelva nomás. Sí. Bueno. Hay un poco... Sí. Que no es lo mismo utilizar teatro de sombras en un montaje teatral, o en un cuentacuentos, o en una función de títeres, que hacer teatro de sombras como tal, como teatro de sombras. Perfecto. El que hace teatro de sombras es, por concepto, sombrista. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. ¿Y cómo se llega a ser sombrista? Esa diferencia de actor a Claro, sombrista. entonces, ¿Cuál es? Sombrista. Es que el sombrista se dedica a hacer teatro de sombras. Y eso. No actúa, no actúa, digamos, como actor que está detrás de la pantalla o delante de la pantalla, pero su trabajo es... No es manipulador. Porque el manipulador, en el caso del objeto, o en el caso del títere, que da ánima, ¿cierto? Da anima un objeto, un muñeco. El sombrista lo que hace es develar lo que está ahí, la poesía, develar lo filosófico, develar el inconsciente, develar la magia en esta pantalla, en esta tela mágica, que se abre y se cierra, es efímera y se va. La sombra desaparece. Entonces el sombrista es aquel que se dedica al teatro de sombras. Las demás son utilizaciones de teatro de sombras en un montaje, en títere, función de títere o en una narración. ¿Me entienden o no? Sí. Perfecto. Y ahí la pregunta entonces, y ahí está la cosa. Por ejemplo, si yo ocupo un data show, ¿cierto? Un data, ocupo no sé, un mapping, ocupo un retroproyector. ¿Se acuerdan de los retroproyectores, no? Eso que antes eran filipinas acá. Eso que se pasaba como con una... No, hoy tenía una lupa gigante. Claro. Sí, ese, el mismo. Ya. Retroproyectores, máquinas de diapositiva, data, todo tipo de utilización de láser, mapping, lo que sea. Sí, se puede usar. Yo en lo personal no tengo problema. Pero mi apuesta, y la apuesta generalmente de los sombristas, es no ocupar tanto eso. Se ocupa fundamentalmente lo más tradicional, que es el objeto animado, en este caso, por ejemplo, el personaje, ¿ya? El objeto animado, en este caso, el títere de sombra, ¿cierto? ¿Se ve bien, no?
Sí. Pertenece a una obra de un francés que aparece rápidamente por la Torre de Eiffel a entregarle a Edith Piaf una rosita. Pasa y se va, ¿no? Claro. Entonces el sombrista trabaja con menos es más. Se puede trabajar con mapping, con todo lo que tú quieras, pero yo he visto funciones extraordinariamente malas cuando veo una mercocha de lenguajes audiovisuales que no pegan ni juntas. A lo mejor a alguien se le ocurrió, el director brillante quería tener en Hollywood, una cosa increíble, pero no calza. En cambio, un tipo tranquilo ahí, haciendo una cosa sencilla pero profundísima, eso ya es distinto. Y ahí viene lo técnico que les estaban preguntando. Uno, el teatro de sombras, para hacer un buen teatro de sombras requiere tiempo. El ojo, la retina, requiere 4 a 5 segundos de poder decodificar lo que está viendo. No es lo mismo, por ejemplo, si yo paso a Edith Piaf, así, perdón, corrí el acá, ahí, vamos a hacerlo, ¿no? ¿Vieron? ¿Vieron o no vieron? ¿Cómo que fue? No, todo. ¿Qué fue eso? La sombra Sí, lo pasé así. Como el Ojo, aire del parque forestal. Ojo, 1, Está como nuestro sueldo. 4, 5. Ahí se le vio hasta Sí. la boquita. El teatro de sombras requiere que el espectador vea, entienda y decodifique lo que está viendo. Si yo hago así, ¿qué fue eso? Están como las propuestas de Piñera. 5 segundos, 4 segundos, pum, pum, pum. Esa es una cosa importante en el teatro de sombra. ¿Ya? Entonces, vamos En un en la... tempo La muy- manipulación. Ya. Eso, vamos en el tercer punto, ¿no? Tercer Vamos. punto. O segundo. No, Segundo. primero, La fuente del tiempo. La manipulación no es una manipulación así. de 4 a 5 segundos. Agitar el... Bueno, aquí la manipulación con los segundos que corresponden al igual que en el teatro de actores quizás al cine, ojo el cine, a lo que necesitamos en un primer plano, ¿cierto? A lo que necesitamos en un plano americano, a lo que necesitamos en un plano general, o en un plano de detalle. Entonces ahora estamos hablando de planos y de cine, fotografía. Este es un plano de detalle, por ejemplo, Sí, la flor. Perfecto. La rosa. Sí. Entonces aquí entra el cine y la fotografía. Todo lo que el cine hace y la fotografía hace viene en el teatro de sombras. Por lo tanto, los planos de representación, en el momento de representar, tienen que estar en base a ese nivel de planos. ¿Vamos? Es el número 2. Qué buena. Ya, sí. Número 3. Las pantallas y fuentes de luces. Aquí tengo una más chiquitita. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero representar Qué bonito. a esta misma niña, o vamos a buscar otra cosa. Esta es una niña que viene de Medio Oriente, una princesa que está esperando a su novio en medio de un castillo. Vamos a hacerlo de otra forma, deja un color más amigable a la cámara. Ahí. No sé si se ve mejor así. ¿Se ve, chico, o está complicado? Sí. No, sí se ve, se nota ahí la silueta de la amiga. Ahí, quizás ahí Ahí puede está. ser ahí. Ahí, Claro. ahí. Entonces, le demos 5 a mí- segundos. Le demos 5 segundos en donde aparece el personaje, tira el texto, se retira. Claro. Esto lo tengo en un plano más o menos americano, ¿cierto? De medio cuerpo. Sí. Pero si medio yo quiero, por ejemplo, hacer un plano de emoción, donde el que recibe el texto se emociona con lo que le han dicho, por ejemplo, este es un turco, ¿cierto? Vengo aquí, está con su espada el tipo ahí, entonces él recibe el texto y yo le hago un plano de detalle, por ejemplo, de la cara. ¿Cachai? Y ahí juega el tema de los planos y se retira. Entonces, ¿qué pasa? Que en el fondo las fuentes de luces tienen que estar relativas a la escena, ¿ya? Tienen que estar relativas a los tiempos, los planos. Y las pantallas y fuentes de luces, ahí que es la tercera cosa en el fondo, es variable totalmente, porque
tú puedes tener una representación en una catedral, como sucede mucho en Europa, hay festivales de sombra en Europa muy importantes. Está la catedral, está el castillo, y están los sombristas, por ejemplo, proyectando con unos conos de luz increíbles, fuerte y potente, a lo mismo que estoy haciendo aquí yo en chiquitito, lo están haciendo aquí, pero en una cuestión que se va a ver en 60, 70 metros para arriba. Por ejemplo, imagínate que entra un dragón en un castillo, entonces la fantasía, ¿no? El color, la música en vivo, entonces tú puedes lograr que a la escala 1 a 1, 1 a 3, ¿cierto? 1 a 7, en el fondo, te proyecte en lo que tú quieras. Tú puedes hacer un teatro de sombras chiquitito, como los Lambe, que hoy día están incursionando mucho en eso, ¿cierto? Un teatro chiquitito de Lambe que tú ves adentro ahí, y adentro estás viendo todo lo que ocurre en teatro de sombras. Tengo una amiga, Sudelia, que está bien también, trabaja mucho eso, es muy interesante, y entonces ahí trabaja ahí en esa escala. Tengo una escala de pantallas de mesa, que nosotros trabajamos harto con Leonor, mi compañera, ¿cierto? Que trabajamos con linternas, con jóvenes, con niños, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la idea nuestra es que el teatro sombra vaya a todo el mundo, que no sea solamente del técnico, del sombrista, totalmente cerrado como cofradía. La gente entienda el teatro sombra como una manifestación artística también importante de desarrollo de creatividad. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Le pedimos a la gente que se compre una linternita china, otra de los chinos. Eso es bueno, eso es bueno. Pero Claudio, un momento, antes eso, entonces, que la gente tome papel y lápiz y empiece a anotar. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros en el teatro contemporáneo? Ojo, siempre el teatro contemporáneo. Liberar la idea de que tú puedes hacer teatro sombra en tu casa. Entonces te compras estas linternas, ¿cierto? En los locales de chino, que son estas linternas como de salvaraje o que son más o menos potentes, porque la idea es que sean potentes, LED. Lo importante es que, chicos, sean recargables. Estos son de 3,7 volt recargables. ¿Por qué? Perfecto. Porque la potencia es muy importante aquí, que sea una luz potente, ¿ya? Que tenga una capacidad importante de luminidad. Ahora, no es bueno, y de hecho no sirve para nada una LED con muchos LED, una linterna con muchos LED. Solo una fuente de luz. Perfecto. O si no se le multiplica y nos genera un efecto. Perfecto. Genera efectos indeseados en la pantalla y al final pierde la resolución. Se pixela, si queréis llamarlo así. Ya. Claro. Ahí se quedó pixelado. Se quedó pixelado el Claudinho. Ahí volvió. Pasaste de sombras. Entonces, es importante, como te digo, repito, que sea una LED con una sola luz. No sé si se ve ahí. Sí. Un solo foco LED. Un solo foco LED. Claro. Luego, tú dices, no, pero no tengo plata, ¿cómo voy a hacer yo? Por ejemplo, nos pasaba, ¿te acuerdas, Cristian, en el diplomado que uno quería a veces pedir luces para poder hacer el montaje, que no había? Bueno, en Chile usted sabe que así, Latinoamérica. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros inventamos estos tubitos de cartón con papel celofán, lo colocamos colores, en la linterna. Qué bueno. Los colores que necesitábamos. Mira, el otro día, caminando por Santiago, me encontré esta maravilla, que ya venía hecho chino, de Wuhan. No, de Wuhan. 5G, venía con 5G. Tiene acá, mira lo que tiene. Tiene todos los colores incorporados, o sea, lo que yo en no papel, te creo. Oye, perdón, esas son linternas de militares. Son linternas de militares. Sí, no. Espérate, déjame terminar. Y después encontré esta, increíble, que es como un cañón viejo. Tiene ahí una cantidad de cosas, tiene zoom, tiene un zoom. Ya, mira, ahí tiene zoom, no sé si ve. Bueno, la cosa es que también, con esto quiero solamente decirte de que en el fondo, hoy día el teatro contemporáneo de sombra, puedes tú jugar en hacer tu propia sombra en el fondo. Lo que hacemos nosotros son talleres justamente para que la gente haga su trabajo de esa forma. Si no tiene esta linterna, no tiene plata, no lo puedo comprar, usted agarra su celular, que tiene obviamente la lucecita, ¿cierto? Y trabaja con su celular. Listo. Y hemos confeccionado este tipo de pantallas portátiles que van a la mesa, ¿cierto? De cartón. Perfecto. Y este es, bueno... ¿Puedes dar la vuelta? ¿No? Sí, no, esto es una pantalla común y corriente. Un pedazo de cartón con un... Le hemos hecho unas patitas, mira, unas patitas de madera. Sofisticadas. Que van a la mesa para que no se te caiga, ¿ya? Y
para que tú tengas tus manos libres para poder manipular por atrás, ¿cierto? ¿Ya? Nosotros hemos confeccionado unos tacos, en donde el taco, ¿cierto? Coloco la linterna ahí y me da la altura necesaria. La altura. ¿Ya? El Y ahí yo tengo las manos está libres haciendo para todo. poder trabajar, ¿cierto? Mi sombra. Esto. Qué bueno. Qué lindo. Y ahí yo puedo Oye, trabajar los qué bonito, personajes, qué bonito. ¿cierto? Las historias de amor, Qué Bonito, interesante. de Mil y una noches. Y Ahí está si tú lo Cherezade. pensás, claro, si tú lo pensás en Oiga. esto, Ahora, Sí. este formato de mesa que le llamamos es para trabajar en taller, para trabajar en bibliotecas, para que la gente pueda, con muy pocos recursos, armar su set de trabajo de sombras y no quede parado, digamos. Ahora, obviamente, desde ahí tú tienes otros proyectos. Acá tengo otro proyecto que es móvil. Este de acá, yo lo meto dentro de una carpa de género, que está con una estructura de aluminio, y dentro de la carpa meto este grande que es más grande, digamos, y atrás de esto yo tengo una montonera de todo lo que está aquí en mi mesa. Está, por ejemplo, aquí hago los cortes de escena. Es como editar cine con las manos en vivo. Eso lo hago ahí, y lo hago, como Oye, te digo, me di con cuenta- o sin una carpa. Bueno. Claudio, me di cuenta que los muñecos son pintados negros. ¿Es por algo estético tuyo o da lo mismo? ¿O tiene que ser pintado Mira, negro? como a mí me gusta el reciclaje, y no soy de Indonesia, que lo hago de cuero de vaca, ¿cierto? Y en el fondo una obra de arte increíble. Yo lo hago con material reciclado, todo. Entonces agarro cartón piedra, agarro plásticos, de pronto agarro papeles de diferentes texturas. Entonces de repente vienen de colores, vienen con la marca, vienen Omo, Pepsodent. Ya. Entonces, de pronto, cuando estás trabajando puede provocar un destello. Entonces, cuando vas trabajando y te pega un destello que no quieres, El brillo. una punta, Sí, claro, entonces lo pinto de negro, pero un perfecto. negro Se opaco. neutraliza. Negro opaco. Claro, un negro opaco para que no brille, ya, para que no pegue Opaco, brillo y no opaco. moleste. Ay. Opaco, no brillante. Opaco. Oye, No opaco. No oye, opaco, perdón, no. un cortito. Por ejemplo, mira, aquí tengo una cortito, escenografía. chiquitito. Pasa que ya nos van quedando... Buena. Oh, ¿qué pasó, Cristian? Escenografía Estamos- transparente, entonces, ¿te fijas? Entonces la escenografía van cambiando Eso a partir de lo que A tú ver, vas tírale la necesitando. luz, Mira, por ejemplo, tírale la luz, a ver. mira, Qué bueno. vamos a... Yo ahora estoy con esta chiquito porque como estamos aquí con un espacio más limitado, Vamos a ver la magia, Pero vamos a ver la bueno, magia. Vamos a ver la magia. Uno está aquí como niño chico viendo esto así como... A ver, ¿Dónde se toma así. encuentra? Fíjate, mira, ahí- Increíble. ¿te fijas? Entonces la escenografía sí. permite que tú coloques a los personajes, po. coloques a tu enamorado, coloques historias, en este caso de un carro, de ciudad. Este es para Pedro Navaja. Aquí yo hago una de Pedro Navaja, de Rubén Blades, Oh, y aquí lo coloco en una favela donde el tipo va caminando, ¿cierto? Y se va generando la magia. Y hago Qué los planos, bueno. los primeros planos y todo eso. oye, qué interesante. Bueno, pero para terminar, decirte que Oye, mi propuesta Sí, perdón. es formatos más pequeños, por un tema económico, por un tema lamentablemente nacional, latinoamericano, tercermundista, que tiene que ver no por lo malo, lo negativo, sino que tiene que ver con tratar de sacarle provecho a nuestras dificultades. Entonces, porque también hacemos teatro sombras con un elenco grande. La compañía Canelo Mágico somos 2 personas, los fundadores, pero tenemos también colaboradores y hacemos funciones ya obviamente para cuerpo completo, pantallas grandes, 5 metros, 4 metros. También Ya. está ese formato que es teatro como tal, donde tú llenas una sala. En estos 17 años hemos estado en un montón de lados, en Chile, afuera, en Argentina, en Uruguay, Claro. en Brasil. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como compañía hacemos la pega, digamos, en el fondo, tenemos los montajes, pero cuando no estamos en montaje, yo hago estos juguetes y me dedico a estos formatos más pequeños donde yo voy con un montón de carga en el hombro, pero lo hago porque obviamente me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, hacemos un montón de talleres, hay publicaciones y ahí lo que queríamos decirte finalmente, hay una revista que se llama Filamento, Eso. como el filamento Ya. de la ampolleta. ¿Dónde la En encontramos? esa revista, Esta revista. en esa revista yo te tendría que dejar, ¿cómo se llama la dirección? Un correo, si no sé si se puede. Sí, guardar. Dígalo, si puedes sí, decirlo, dígalo. dilo. Bueno. Bueno, mira, el correo es mi nombre, Claudio Cabezas, ¿ya? Ya. Claudio Cabezas, Y de gato,
Claudio Cabeza, guía de gato, @hotmail.com. Ahí, junto con un colega, Pedro Pintomoya, que aprovecho de saludar, hemos tratado de ir manteniendo este tema de las sombras en Chile, porque en Chile hay alrededor de cuatro, para no decir más que 5, sombristas, 4 compañías que se dedican a la sombra. Andrea Gaete, está Isabel Hernández, Pedro, que es compañía de la sal, y nosotros como Canelo Mágico. Han habido otras compañías que han hecho cosas durante el tiempo, han habido intervenciones teatrales con sombras, pero los que han llevado un proceso mucho más de permanencia son las 4 que nombro. Eso es lo que tenemos como estado del arte en Chile. Y la revista Filamento muestra eso, lo que pasa en Chile, y muestra todo lo que yo te estoy explicando de la historia, de las técnicas, del taller, digamos, de los talleres más básicos, el que quiera la revista, el que quiera la revista te escribe al correo claudiocabezas@hotmail.com. Ya escuchan, chiquillos, claro. El que quiera la revista Filamento, contacta a Claudio, que es increíble lo que nos está explicando. Algo que bonito, de verdad, nosotros mismos, los teatristas, que nosotros mismos que estamos metidos en el medio, estamos sorprendidos porque es muy interesante, sobre todo en cuarentena. De hecho, justamente, eso es lo que voy a saludar justamente a Carla Concá, que dice muy buena entrevista, saludos desde Concepción. Gente de Concepción que nos está saludando. Aguante, Conce. Mayra Alejandra Ugarte Toledo, me imagino que familiar de algo. Una prima. Un alcance de apellido. Buenísimo. Dice justamente buenísimo que está para experimentar ahora en cuarentena. Mauricio Cari Fantealba, que siempre nos escucha, muy interesante, gracias por compartir tu conocimiento y también cómo hacerlo también. Ya, Matilde Flores, Pancho Mino. Ya. También dice, la también dice, buena, muy creativo. Bueno, y ahí yo les dejé a todo el correo Claudio Cabezas con G, ¿ya? Claudio Cabezas G, claro, Claudio Cabezas G de gato, sí. No, mira, finalmente contarte de que, bueno, esto es algo colectivo, no solamente soy yo solo. La compañía Canelo Mágico, que yo soy parte de esa fundación hace 17 años, también está la compañera Sudelia, que también ha trabajado mucho con nosotros en Sombra, y ya tiene un formato más pequeño en Lambe. Nosotros tenemos un encuentro que está descontinuado, pero hay una bienal. Vamos 4 años de bienal ya que se ha hecho en diferentes partes, donde hemos traído sombristas internacionales y además se ha mostrado lo que hay en Chile. Esperamos que en 2021 pudiésemos tener nuestra 5ª bienal, donde la gente pueda ver el trabajo de los sombristas chilenos y de los sombristas extranjeros, y pueda acceder al mundo del teatro de sombras, porque es algo que todavía no se maneja muy bien, no se sabe mucho. Pero bueno, aquí estamos para responder cualquier pregunta y gustoso como investigador de poder compartir en proyectos, porque además hemos estado en diferentes proyectos, nos han llamado algunos proyectos muy interesantes por ahí y hemos colaborado en esos proyectos. Qué bueno. Yo estoy como así, porque igual mezclan muchas cosas, el cine, en tiempo de cuarentena, ya, en sección de tiempo de emergencia, que nos queda cortito. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Sí. ¿Qué pasa? No, que te decía, tienes, bueno, aparte de compartir tu mail, ¿estás haciendo algún taller virtual o algo? No, mira, en este algo momento en especial, de repente la gente quiere contactar. Mira, en Teatro de Sombra estoy editando audiovisual que se llama Cartografías de las Sombras, y son 20 entrevistas cortitas a 20 sombristas latinoamericanos, donde cuentan no tanto la técnica, porque eso ya no es tan para 3 minutos, sino que cuentan por qué hacen sombras, por qué se interesaron en esto. Digo sombristas porque estoy hablando de gente que se dedica 25, 30 años a esto. Ya sombristas, recuerdan la característica. Sí. Entonces, Cartografía de la Sombra está saliendo por Facebook, que es Leo y Claudio Canelos, ¿ya? Así me lo pueden encontrar. Leo y con latina, y Claudio Canelos. Canelo con K de kilo. Ya. Con K de kilo. Claudito, yo tengo una consulta. Ese proyecto, dime. Mira, me gustaría saber, recomendarle a la gente algún referente o algo donde qué pueden ver, qué es lo que te gusta a ti como personalmente. ¿A qué le recomendarías para que se acerquen a este mundo? Yo te diría que lo primero, vean un poquito de estos juguetes antiguos, como digo, que eran de europeos, los zootropos, la fantasmagoría, vean la película El ilusionista, ahí también como para darse cuenta de cómo empieza todo esto. Luego, obviamente que se meten a YouTube, pongan sombras chinas, sombras javanesas,
sombras de Indonesia, etcétera, etcétera. Que ahí viene un montón de cosas, pero si me escriben al correo yo les mando los links porque tengo todo sistematizado como clase, porque como yo hago clase en esto, entonces tengo todo ordenadito, los links, los libros. Quiero destacar libros, por ejemplo, aquí en Chile se hizo un libro hace un tiempo atrás, ¿cierto? Que es el único que tenemos hoy día, que lo hizo Carmen Luz Maldurana, de Equilibrio Precario, ¿cierto? Fue un fondar en aquellos años, donde, por ejemplo, ella cuenta de la situación de sombras en ese momento. Aquí estamos también nosotros entrevistados, habla de la historia, por ejemplo, eso, son sombras javanesas. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Por ejemplo, bueno, aquí hay documentos. También quiero destacar revistas internacionales. Esta es una revista que se hace en Brasil, muy, muy interesante, dedicada solo al teatro de sombras de todas partes del mundo. También tenemos una red latinoamericana de sombras que se funda mucho en Puerto Alegre, porque hay un seminario internacional en Puerto Alegre que se hace todos los años, bueno, este año está certificado, Residencia Artística de Teatro de Sombras, hemos estado ahí ya, y también de ahí sale un montón de gente semillero. Tenemos un italiano increíble que se llama, ahí está, lo ves, no sé, bueno, pero está al revés, pero bueno, no sé si lo acabas de ver, más allá de la pantalla, Fabrizio Montecchi, porque es un instituto en Italia increíble, es un teatro municipal chileno, pero solamente de teatro de sombras permanente. Los gallos tienen ahí, experimentan con todo tipo, montaje. Espectacular. Hay un desarrollo muy interesante en Buenos Aires también. Gabriel, si me está escuchando, Manuela de la ópera Encandilada, que fueron mis inspiradores cuando yo comencé hace 17 años. Y bueno, así mucha gente que está haciendo y aportando cosas en el teatro. Así que mira, cualquier cosa me escribe en ese correo. Claudio Cabezas, y hay material. ¿Qué de gato? @hotmail. Pero, oye, chiquillos, muchachos, lamentablemente ya estamos en la hora. Se hizo corto. Estamos en la hora. Cristian, rápidamente. Cristian, tengo que contarte algo. Dígame. Estamos en la hora, Cristian. Estamos en la hora. Ya, chiquillos, último mensaje rápido, un minuto. No, gracias nomás. Gracias por venir. A jugar, yo me voy a poner a jugar con la sombra. Es muy bonito. Mi abuelito me hacía sombra, me acuerdo de ese. Muy bonito recuerdo. Agradecer a nuestro tremendo invitado Claudio Cabezas G de gusano de gato @gmail.com. Cualquier material Hotmail. Caliente. Ya. Entonces, repetimos, Claudio Cabezas G de gusano, prefiero yo, @hotmail, y Claudio puede brindar todo el material espectacular que tiene, porque 17 años de trayectoria no son menos. Yo se lo voy a pedir. Es cueca. Agradecer a Felipe Caris y a don Claudio. Por favor, cierre usted, don Cristian. Ya, bueno, Gracias, también, bueno, terminar el saludo aquí siempre Raúl siempre nos ve, así que un saludito, Raúl. Y Napo, bueno, estamos llegando al final del programa y hemos tenido un tremendo artista sombrista, Claudio Cabezas, invitado especial, Teatro de Sombras. Así que, Claudio, últimas palabras, porque tengo que agradecerle a ustedes y, como dijo el compañero, a jugar con las sombras son para eso, para jugar, para experimentar. Yo además soy psicólogo, entonces está el tema del inconsciente, las proyecciones, todo eso muy interesante. Teatro de sombra para adultos, teatro de sombra para niños, teatro de sombra para jóvenes, terapias a través de las sombras. Nosotros hemos hecho varios talleres de terapia a través de las sombras. Sombroterapia en realidad se llama esa corriente, que es muy interesante. Y la sombra no es solo lo que dicen, no, la sombra, lo oscuro, no. Para nosotros los sombristas la sombra es una oportunidad. Buena. Así que eso, maravilloso. Muchas gracias, muchachos. Cambiarle la percepción. Que se mantenga el programa. Gracias a ti. Claudio, gracias a ti. Linterna, chiquillos, cartón y papel mantequilla. Nada más. Eso. La pantalla. Nada más. Bueno. Oye, chiquillos, y bueno, muchas gracias, amigos. Que pueden volver a ver, recuerden que pueden volver a ver el programa en nuestro fanpage de Radio Lab Chile, y también en YouTube, en Spotify, y también escucharlo en todos los formatos de podcast. Así que no se despeguen también de nuestra sintonía, también tenemos otros grandes programas también. Y nada, y agradecer a todos los que nos ven, nos participan, y nos vemos ya en el próximo capítulo, el próximo lunes, en un nuevo Teatro de los que Sobran, a las 6 de la tarde. Así que por acá, por Radio Lab Chile, actitud emprendedora. Chau. Cartón, papel mantequilla y linterna. Nada más, chiquillos. Que las sombras lleguen.
Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile.